En este artículo hacemos una crítica a la política de punto final del gobierno de AMLO en lo que respecta a la impartición de justicia, tomando en cuenta los serios problemas que enfrenta el país que heredó. La atmósfera postelectoral se caracteriza por la polarización política, los golpeadores de AMLO por un lado, el entusiasmo cegador de sus fans por el otro. Por lo mismo, los espacios de la crítica son obstruidos o inexistentes. El tema de la procuración de justicia se ha vuelto un tabú. Las mafias del poder y la delincuencia organizada siguen activas, operando con impunidad. Por su parte, el gobierno de AMLO enfrenta este problema con un laxismo pacifista que raya en la irresponsabilidad. AMLO no parece gobernar con una visión de Estado, que vea con realismo político hacia el futuro de México. Por ejemplo, constitucionalmente su mandato solo va a durar 6 años, por grande que haya sido el triunfo electoral del pasado 1 de julio, pero Morena se queda, trabajando por el proyecto de nación enunciado, como cabe suponer. Por lo tanto pensamos, se debe de trabajar para hacer lo que se pueda hacer según los recursos disponibles, o lo que nos dejen hacer los golpeadores golpistas en potencia y a la oligarquía nacional cuyos intereses tienden a rebasar las vías democráticas cuando no hay corrupción, pero también se debe de trabajar para evitar que los lobos de prianismo regresen disfrazados de ovejas. Sin precedentes ni ejemplos de procuración de justicia, el laxismo pacifista de AMLO no podrá trazar el nuevo rumbo que requiere el país. Hacer una crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es, a estas alturas, relativamente fácil y necesaria, tomando en cuenta que los espacios de opinión se encuentran polarizados y que la política de punto final de AMLO resulta demasiado light para las espinosas realidades del país que heredó. De un lado están los golpeadores de AMLO, las porfiadas mafias del poder político que arruinaron al país durante décadas de corrupción e impunidad. Nos referimos a las cúpulas de la recalcitrante derecha mexicana, o sea, a los expresidentes del México neoliberal y a sus respectivos compañeros de ruta, gobernadores, secretarios, diputados, etc. De este lado se encuentran también los tradicionales voceros del antiguo régimen, los llamados chayoteros o prensa fifí, la inteligencia que creció a la sombra del PRI. Que alcanzó altos niveles de desprestigio en el prianismo, los Zuckermans y López Doriga que se encargaron de maquillar con artificios mediáticos el saqueo de México. Del otro lado de este polarizado espectro, se hallan los fans de AMLO, los incondicionales de las redes sociales que no han de festejar la llegada de López Obrador al Palacio Nacional. El entusiasmo, sumado al amateurismo y al sensacionalismo que caracteriza a los youtubers, les impide ver la situación desde una perspectiva más crítica. A nuestro parecer, los canales de los youtubers desperdician el potencial que ofrecen las benditas redes sociales en materia de comunicación de masas. Es verdad que con el colapso del PRI la prensa fifí se volvió obsoleta. Pero también hay que tener en cuenta que las benditas innovaciones de la tecnología de la comunicación juegan un papel importante en este fenómeno. O sea, no basta con gritar, leer notas ajenas y arrojar groserías a diestra y siniestra, por muy grande que sea el entusiasmo. Se trata de pasar a un plano más profesional, más crítico, para ponerse a la altura de las circunstancias. A falta de una verdadera oposición, y por la magnitud del triunfo de Morena el pasado 1 de julio, a los golpeadores no les queda más que recurrir a la guerra sucia y al sabotaje. Según las malas lenguas, los ultras del prianismo son los que están explotando el viejo problema del huachicoleo, para boicotear y desestabilizar al nuevo gobierno. Añorando los buenos tiempos, los golpeadores de hoy pueden convertirse en los golpistas de mañana. El resurgimiento de Antorcha Campesina, grupo de choque del PRI de corte fascistoide, y hasta el curioso regreso mediático de los encapuchados del EZLN, dejan entrever hipotéticos e indeseados escenarios golpistas. De seguir con su política de punto final, el gobierno de AMLO corre el riesgo de que el día de mañana aparezca por ahí un Guaidó mexicano, monitoreado desde Washington, obviamente. No hay que olvidar que con el triunfo de Morena, visto desde la óptica de la geopolítica latinoamericana, el nuevo
rumbo que empieza a recorrer México se topa con el proceso de derechización que siguen los países latinoamericanos. Según Quesadilla de Verdades, canal de YouTube, Vicente Fox, el fantoche del cambio del 2000, uno de los golpeadores más burdos y más activos, por medio de un tuit le brinda su total apoyo al golpista venezolano Juan Guaidó. Última hora, Vicente Fox huye a Suiza porque AMLO descubrió que él empezó el huachicoleo, 26 de enero de 2019. Puede sonar exagerado para las buenas conciencias, pero llama la atención que el libro más reciente de El Fisgón, Rafael Barajas, lleve por título La raíz nazi del PAN. Así las cosas, abunda el odio, el fanatismo postelectoral y la mezquindad de las derechas del prianismo, pero los virtuales espacios de la crítica brillan por su ausencia. No sabemos, en tanto que ciudadanos de a pie, si el nuevo presidente de México se da cuenta, dada su conocida terquedad, que los límites implícitos en sus estrategias para erradicar la corrupción y la impunidad, fin último de su proyecto de nación, resultan no solo riesgosos sino hasta irresponsables. Más de un compatriota estará de acuerdo en que los males del país, los que han marcado más hondo la vida de generaciones de mexicanos, trátese de desigualdad, de trata de blancas, de viudas y huérfanos, de desaparecidos, de masacres, de mujeres violadas, de homicidios de periodistas, de fraudes electorales, de crimen organizado, de pandillerismo, de muertos de hambre, de corrupción e impunidad, de inseguridad, se pueden resumir en dos palabras: injusticia social. A lo largo y a lo ancho de su vida contemporánea, la sociedad mexicana no solo ha padecido la falta de democracia, sino también, y sobre todo, la falta de justicia social. Por esa vieja y gigantesca carencia, cuya proporción se mide con el tsunami del pasado 1 de julio, millones de compatriotas votamos por Morena. Por lo tanto, cualquier regeneración del país, incluida la regeneración que propone AMLO, pierde su razón de ser si deja de lado la procuración de justicia, parte medular de la justicia social que anhelamos. Ante estas inusitadas proporciones, resulta insólito constatar que las razones que motivan los criterios del presidente de la República en materia de impartición de justicia, sean inspiradas por un extravagante laxismo pacifista. AMLO no se quiere empantanar en los escándalos que generarían las respectivas investigaciones, y hasta probables detenciones y condenas, de los responsables del saqueo del país. Así, expresidentes, diputados, gobernadores, líderes sindicales, senadores, presidentes municipales, y demás culpables de la ruina del país, siguen haciendo de las suyas, boicoteando y desestabilizando. Cuando el gato no está en casa, dice el dicho, los ratones bailan. Según AMLO, fiel a sus muy personales sentires pacifistas, los mexicanos somos buenos por naturaleza. Lo que nos echa a perder es la pobreza. Por las mismas razones, porque su fuerte no es la venganza, no quiere destapar las cloacas del prianismo, para evitar que los demonios de la desgracia mexicana perturben su proyecto de nación. A pesar de las buenas intenciones, el país sigue descomponiéndose a la vista de todo el mundo, como lo muestran, por ejemplo, las ardorosas realidades del robo de combustible. Que no le digan, que no le cuenten. Aquí estamos, dijo una voz en off en uno de los videos que se subieron a YouTube horas antes de la explosión del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo. El plural de aquí estamos quedó resonando en el verdoso paisaje de Tlahuelilpan, poco antes de que las llamas lo alumbraran. Esto significa, haciendo una lectura instantánea de estas palabras sin rostro, que la delincuencia organizada sigue su rumbo, a pesar de lo que diga y piense el nuevo gobierno. Por su parte, AMLO opta, irresponsablemente, pensamos por el camino de la paz. Amor y paz, declaró recientemente, al abordar el tema de los encapuchados mediáticos del EZLN. La situación da en qué pensar, pues como sabemos, el peace and love, para decirlo en su lenguaje original, fue la postura que neutralizó políticamente a los rebeldes sin causa de los años 60, no del 6-8 mexicano, que conste. El laxismo pacifista de AMLO parece tan obstinado, que pronto se convirtió en tabú. Nadie, en los círculos de los hombres del presidente, se ha atrevido a cuestionar públicamente tan irresponsable proceder. La que abordó con valentía la estrategia de punto final de AMLO, quitándole su secretismo de Estado, fue Carmen Aristegui.
Allá por el minuto 30 de la larga entrevista que le hizo a AMLO, Carmen Arístegui lo acorraló con certeros argumentos. Con el rigor periodístico que la caracteriza, Carmen Arístegui cuestionó el muy personal laxismo de AMLO en materia de procuración de justicia. Sin dejar de revolverse en su silla, su terquedad incomodada, como lo muestra dicho video, AMLO se vio obligado a hacer concesiones. Gracias a Carmen Arístegui, el próximo 21 de marzo vamos a participar en un referéndum, formulado in situ por la misma periodista. Ese aún lejano día, mientras los golpeadores y los huachicoleros siguen haciendo de las suyas, la ciudadanía va a decir si queremos que el jefe del Ejecutivo investigue las fechorías y los crímenes de los expresidentes del neoliberalismo mexicano, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. AMLO con Carmen Arístegui, video en YouTube, 21 de noviembre de 2018. Este logro de Carmen Arístegui, por no decir victoria periodística dadas las dimensiones del menciona do tabú, no hay que verlo como un hecho aislado. Junto a Lidia Cacho, Ana Lilia Pérez y Anabel Hernández, Carmen Arístegui forma parte de las valientes periodistas mujeres todas, que se han atrevido a investigar, trabajando en condiciones de censura e inseguridad, los temas más escabrosos de la realidad mexicana: delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción de cuello blanco, saqueo de Pemex. Hay que agregar, para terminar, que el nuevo presidente de México parece olvidar que desde el punto de vista constitucional, su mandato, por muy amplio que sea, solo va a durar 6 años, como lo indica la palabra sexenio. Según los cálculos de Alfredo Jalife, conocedor de estos temas, si Andrés cumple el 10% de lo que prometió, va a ser el mejor presidente en la historia del país. Esto significa, si las cuentas que saca Alfredo Jalife son correctas, que en tanto que presidente, a AMLO apenas le corresponde iniciar el nuevo rumbo del país, independientemente de la proeza electoral, dicho sin ninguna ironía, del pasado 1 de julio, Alfredo Jalife, proyectos de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué margen de maniobra tiene México? Video de YouTube, 9 de enero de 2019. Por lo tanto, nos preguntamos, el otro 90% de las promesas de AMLO, ¿quién las va a cumplir? ¿Cuántos sexenios se van a necesitar? Viendo las cosas con cierto realismo, más allá del entusiasmo postelectoral, a AMLO le corresponde sentar las bases del nuevo rumbo de México, para tratar de que haya continuidad, para evitar que los lobos vuelvan disfrazados de corderos. En otras palabras, en 2024 AMLO va a dejar el Palacio Nacional, pero Morena tiene que seguir apuntalando y consolidando el proyecto de nación enunciado. De otra manera, la regeneración de la vida nacional que propone AMLO, terminará deslavándose en las inciertas playas de la hipotética alternancia. Para sentar las bases del nuevo rumbo del país, tanto en política interior como en política exterior, Andrés Manuel López Obrador tiene que gobernarse con políticas de Estado claras y firmes, haciendo a un lado sus muy personales sentires, por buenos que parezcan. En su aspecto técnico, teniendo en cuenta la separación de poderes que AMLO se ha comprometido a respetar, minimizando, atinadamente, la pesada tradición del presidencialismo mexicano, la procuración de justicia la va a llevar a cabo el sistema de justicia. Pero, considerando que el viejo y corrupto sistema de justicia sigue vigente, como siguen vigentes buena parte de los aparatos del antiguo régimen, al nuevo presidente de la República le corresponde abordar este candente y urgente tema con la voluntad política de un hombre de Estado. Que no se malinterpreten nuestras opiniones. No pedimos caza de brujas, venganza o linchamientos. Pedimos procuración de justicia en el marco de un Estado de Derecho. De lo contrario pensamos, AMLO corre el riesgo de no ser tomado en serio, ni por las mafias del poder, ni por la delincuencia organizada, ni por la oligarquía nacional, los demonios más letales de la realidad mexicana.